compañeros. Soy el alumno Jorge Luis Álvarez Cantú, del grupo 405. A continuación, presento la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, titulada Los procesos de victimización y desvictimización de la materia de estadística y victimología, en donde expondré el feminicidio de Ingrid Escamilla. El estudio de la víctima abarca varios aspectos, como lo son los procesos de victimización, en los que diversos factores intervienen, que dan lugar a una relación entre víctima y victimario, que producen consecuencias que deben combatirse mediante los procesos de desvictimización. Esto a su vez atiende a las propias características y factores que propician la comisión de una conducta antisocial. Estos temas los hemos analizado desde el punto de vista teórico. Por tal motivo es necesario que se identifiquen en situaciones del mundo fáctico, es decir, aplicar tales conocimientos en hechos de la vida real. En este caso analizaremos el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla. Determinaremos si este es un delito o un crimen. Empezaremos por el concepto de víctima. En la actualidad, según la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, menciona en su artículo 3, fracción 38, que víctima es la persona física o colectivo de personas que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de un hecho victimizante. Ahora, el concepto de delito se manifiesta en el Código Penal Federal, en su artículo 7, el cual menciona: delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. El concepto de crimen, citando a Rodríguez, tenemos que lo define como la conducta antisocial que atenta contra el bien común, que afecta a los valores reconocidos y aceptados por el conglomerado social, y en el sentido más moderno, que es violatorio de los derechos humanos. Analizando el caso de Ingrid Escamilla. El 9 de febrero del año 2020, Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, fue asesinada y desollada en un departamento de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero, a manos de su pareja sentimental, Eric Francisco N. Fotografías del crimen fueron exhibidas en redes sociales y medios de comunicación, tras ser filtradas por las autoridades. Describiendo el hecho antisocial, conociendo el tiempo, modo y lugar, tenemos que el 9 de febrero de 2020 las autoridades de la Ciudad de México recibieron una llamada anónima en la que denunciaron el asesinato de una mujer en la calle de Tamaño 258, en la alcaldía Gustavo Amadero. A su arribo, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México encontraron los restos de Ingrid, cuyos órganos estaban esparcidos por el inodoro y el drenaje de la calle. Eric Francisco N. había intentado esconder partes del cuerpo de Ingrid para no ser capturado. El hombre utilizó un cuchillo de cocina para arrancar la piel de Ingrid, desde la cabeza hasta las rodillas, además de quitarle diversos órganos del cuerpo, que al principio tiró por la taza del baño y que terminaron tapando el drenaje. El interrogatorio que policías le realizaron a Eric, quien aparece en un video con el dorso ensangrentado y la cabeza vendada, relató que esa noche su esposa tomó un cuchillo de cocina y le dijo: te voy a matar. Le digo: pues mátame de una vez. Veo que saca el cuchillo y le digo: de una vez. Fue cuando primero como que lo enterró y le digo: dale más fuerte de una vez.
y luego me pegó como 2 veces más, refirió el sujeto. Al entrar a la patrulla, donde fue captado en video, el agresor contestó al policía que después de las agresiones le arrebató el cuchillo y le dijo: "Si tú no me matas, yo sí te voy a matar", al tiempo que se lo clavó en varias ocasiones en el cuello. El 17 de octubre del 2022, en un comunicado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, menciona que tras ser hallado culpable del delito de feminicidio, Eric Francisco N., el juez determinó un monto de 616,100 pesos por concepto de indemnización material, así como una pena monetaria de 7,393 pesos, correspondientes a la cobertura de los gastos funerarios. Con esta sentencia, al culpable se le suspendieron sus derechos políticos y se le negaron sus beneficios y sustitutivos de la pena. Entendemos que el feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Está tipificado en nuestro sistema penal, por lo que es considerado un delito. En el Código Penal Federal, el artículo 325 hace mención del tipo penal, y en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 148 bis. ¿Qué es la victimización? Se entiende como el acto o proceso de victimizar o el proceso de ser victimizado. Una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados y maliciosos. Así, víctima sería la persona sobre la cual recae la acción criminal o aquella que sufre en sí misma o en sus derechos las consecuencias nocivas de dicha acción. ¿Qué es el proceso de victimización? Este constituye factores que interactúan y conforman no solo las secuelas que el propio suceso criminal pudiera suponer, lo que enlazaría con la acepción de victimar o acción aislada, empleada por el ofensor, sino que además incluiría todos aquellos elementos que como consecuencia de la acción ilícita o antisocial ejercida por tercero pudieran desprenderse. En el caso de Ingrid Escamilla, es la persona vulnerable, por lo que es violentada. El hecho criminal es que es violentada y asesinada, por lo que constituye al delito de feminicidio. Estos hechos forman parte de la victimización primaria y directa, la cual se entiende como el proceso por el que una persona sufre de modo directo o indirecto los efectos nocivos derivados de un delito o un hecho traumático, sean estos materiales o psíquicos. La victimización directa va en contra de la víctima en sí, es decir, es la agresión que cae de inmediato sobre el sufriente. El feminicidio de Ingrid Escamilla afectó a su familia, quienes tuvieron que soportar la pérdida de la pena de Ingrid y lidiar con el proceso penal que se llevaba a cabo contra el feminicida, Eric Francisco Robledo, por lo que en este caso sería una victimización secundaria, indirecta. La victimización secundaria abarca los costos personales derivados de la intervención del sistema legal que paradójicamente incrementa los padecimientos de la víctima. Citando a García Pablos, esto sucede en la llamada revictimización o en eventos específicos, como los interrogatorios policiales. Victimización indirecta, en consecuencia de la primera, y explica y recae sobre las personas que tienen una relación estrecha con el agredido. La relación víctima y victimario. En la relación víctima y victimario existe la llamada pareja penal.
Víctima, victimario. En este caso tenemos que la víctima es Ingrid Escamilla, el victimario Eric Francisco N. Existe la ausencia de control. Citando a Rodríguez Manzanera, comenta que hace uso de dos variables: conocimiento entre el criminal y la víctima, y la actitud que uno guarda respecto del otro. Para explicar la relación entre la víctima y el criminal respecto de la primera variable, el autor comenta que solo pueden existir dos opciones: se conocen o no se conocen. En este caso que tenemos, el criminal y la víctima se conocen. En cuanto a la actitud, citando a Rodríguez Manzanera, propone tres variables: atracción, rechazo o repudio, e indiferencia, a través de las cuales se presenta la siguiente situación. En nuestro caso, ambos se rechazan. La enemistad puede llevar a la riña o al duelo, a las venganzas y a la violencia. Es desde luego la situación más crítica. Proceso de desvictimización. El proceso de restitución o resarcimiento del impacto o secuelas que el hecho criminal haya podido generar en la figura de la víctima. Dicha reparación es uno de los objetivos fundamentales, si no es que el que más, de la disciplina victimológica. En este caso, la familia de la víctima, de Ingrid, recibió ayuda jurídica y psicológica. Después de 32 meses, su agresor fue sentenciado a 70 años de prisión. Fue multado con un monto de 616,100 pesos por concepto de indemnización material, así como una pena monetaria de 7,393 pesos correspondientes a la cobertura de sus gastos funerarios. Se le suspendieron sus derechos políticos, se le negaron sus beneficios y sustitutivos de la pena. El Congreso de la Ciudad aprobó la llamada Ley de Ingrid en 2021. Modo de conclusión, puedo comentar que al realizar el análisis de un caso de la vida real como lo fue el de Ingrid Escamilla, en el cual pude aplicar los conceptos teóricos estudiados en la unidad, me resultó por demás interesante, ya que esto me permite comprender de mejor manera el desarrollo de un hecho antisocial y las consecuencias que éste puede producir en las víctimas. Por lo consiguiente, como futuro licenciado en Derecho y Criminología, resulta siempre importante el análisis de casos en el mundo fáctico para efectos de nuestra actividad profesional. Por su atención, muchas gracias.